Yo no puedo hablar del maestro porque lo quiero mucho, lo respeto mucho y él me hizo cambiar el pensamiento. Este catalaguito que lo ven acá fue lo que fue el golpe que me dio él como pensamiento y como ser humano. Porque la universidad hizo de nosotros tres que éramos alumnos de la universidad, Jiménez, Solo y Portillos, nos hicieron una muestra. Y entonces, vos vas a ver el retrato mío acá, era un pibe de 21 años, que sabía lo que era el arte, que sabía lo que él decía. Era un tipo muy extraño para mí, para esa época. Entonces, cuando se hizo la muestra, el instituto en esa época estaba en un teatro viejo, y cada lugar del teatro era algo. ¿Te das cuenta? Yo estaba en un lugar que me daban, el otro, y ahí pintaba. Nos daban todos los materiales. Entonces yo, me inauguran esa muestra, yo contento. Un día salgo y el viejo estaba parado en la puerta y me llama: Portillo. Sí, maestro. Dice: estuve viendo su muestra. Dice: nunca pensé que usted era tan sensible. Ah, ¿le gustó, maestro? Yo tenía 21 años. ¿Le gustó, maestro? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Entonces niego. No había leído a Osho en esa época, ni sabía quién era Osho. Hoy sé quién es Osho. Entonces mi ego saltó y pegaba. Le digo: ay, maestro, ¿tiene tiempo de venir conmigo a ver la muestra? Porque de paso le voy a regalar un trabajo. Me mira, él era delgado, pero tenía una mirada, porque había estado en campo de concentración, así que el tipo la conocía todo. Picasso había dicho que era el mejor dibujante de la época. Ustedes van a ver los dibujitos cuando expongan. Posiblemente todavía mucha gente acá diga que eso no es dibujar, pero no importa, él está más allá. Y me dice: dígame, Portillo, ¿quién es usted para regalarme a mí un trabajo? Mi ego se me fue a los pies y me dice: ¿no se da cuenta que usted es un mediador? No le entendí para nada. Para nada. Le dije: bueno, maestro. Chao. Ahí terminó mi historia con el maestro. ¿Te das cuenta? Pero él no terminó ahí. Continuó en mi vida. Porque después de muchos años, cuando una vez estaba con Víctor Gripo en Londres y me encuentro con la mujer de Di Tella y me dice: Alfredo, ¿podés venir a la otra cuadra? Hay un tipo que te va a interesar. Y fui y me encontré con el señor Hasley y después me invitó a su casa a comer cuscús, que yo nunca había comido, y a tomar vino africano. Y me dice: Portillo, ¿vos de dónde sos? De la Argentina. Ah, bueno, anda arriba de la estufa y una cosa, fíjate. Y cuando fui y la agarré en una piedra que me quemó la mano. Digo: es increíble la energía que tiene esta piedra. A ese hombre vos vas a tener que conocer. Y ahí empezó mi historia desde los 21 años con el viejo a esa historia que fue con Castaneda. Cuando empecé a conocer a Carlos Castaneda. Y ahí, cuando conocí a Harley y cuando, conocí a todos los tipos, que ahí me di cuenta que yo no soy un artista, yo soy un mediador. Crea o no crea. Y cambió mi obra. ¿Te das cuenta? Que le di muchos trabajos a la gente que armaba mi obra, porque como ponía toda vela en esa época,
en un museo se llenaba toda la habitación de vela, los tipos andaban con aparatos por si se incendiaba. ¿Te das cuenta? Cosas que fueron graciosas y siguen siendo graciosas. ¿Te das cuenta? Por cosas que pasan. Por eso del viejo lo que puedo decir que gracias a él me ubico como artista, porque yo creo que el arte es una iniciación, pero gracias a él, no a que me enseñó a dibujar. Hoy en día ni me interesa si alguien dibuja bien o dibuja mal. ¿Te das cuenta? Me interesa la cosa oculta, el mensaje oculto. Es eso lo que puedo decir de él como pensaba. ¿Te das cuenta? Y se ve en sus dibujitos, en sus ángeles, en sus caballos. ¿Te das cuenta? Está más allá de la graficación. Bueno, esto ocurrió a fines de los años 50, yo era un muchacho. Los días jueves había una suerte de peña en el bar El Moderno, que estaba en la calle Maipú antes de llegar a Paraguay. Y allí se juntaban Spilimbergo, Berni, Coborno, Alonso, Roberto González, Roberto Páez, Roberto Duarte, que casualmente hace pocos días me vino a ver el hijo, que va a hacer una gran exposición en estos días. Y se juntaban, era una especie de peña esa, ¿no? También un pintor mendocino, Enrique Sovich, muy amigo de Alonso, Líbero Badí, y ahí iba Layo Salay, un personaje que a mí me llamó mucho la atención. Todos le rendían una cierta reverencia, sobre todo lo admiraban por el gran dibujante que era, ¿no? Y un día jueves, ellos se reunían llegaban a eso de las 11:30, de las 12, y se quedaban como hasta las 5, las 6 de la tarde. Me olvidé de mencionar también a Presas, a Leopoldo Presas y a Torrallardona, que también iban a esas. Se juntaban, qué sé yo, a veces eran 15, 20 pintores, ¿no? Y escultores. Domingo Onofrio, Norberto Onofrio, ¿no? Y ponían una mesa larga, ¿no? Y un jueves yo llegué, no sé, serían las 11 de la mañana, pasaba por ahí, ¿no? Y lo vi sentado a este señor, a este húngaro que hablaba con ese modo tan particular que tienen todos los europeos del este. Y entonces me acerqué a la mesa, ¿no? Y estaba dibujando, ¿no? Estaba dibujando con un tintero y con un plumín, ¿no? Estaba dibujando, una facilidad para el dibujo extraordinaria. Era un verdadero virtuoso, un lírico del dibujo, ¿no? Entonces, bueno, me puse a conversar con él, ¿no? Yo creo que qué maravilla lo que usted hace, ¿no? Y dicen, bueno, no crea, joven, yo soy un aficionado a esto, ¿no? Dice, la gente se confunde con uno, ¿no? Bueno, y de pronto me empezó a hablar de las persecuciones que él sufría, ¿no? Y las persecuciones eran a manos de los comunistas y de los judíos, ¿no? Dice, pero ¿cómo Dice, sí, dice, me persigue esta gente. Dice, mire, yo tengo puesto un pantalón de nylon abajo de mi pantalón porque me tiran agujas envenenadas, me quieren matar, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que estaba un poco loco, ¿no? Pero claro, no era un gran artista porque estaba loco, ¿no? Como Van Gogh, ¿no? Era un verdadero artista, un genial artista, ¿no? Pero bueno, sufría de esa paranoia, ¿no? Que venía, claro, de la gran persecución que había sufrido en Hungría, en su país, ¿no? Invadido primero por el comunismo, y él tenía esas dos obsesiones, ¿no? Bueno, y conversamos un buen rato con este hombre, ¿no? Y él llegaba
mucho antes que todos. Él llegaba a las 9:30, 10 de la mañana y se sentaba a dibujar ahí, se sentaba en la mesa y dibujaba. Después iban llegando todos, ¿no? Y era de bastante difícil trato. No era fácil. Yo veía que Alonso, por ejemplo, o Páez o Roberto González, que era gente de izquierda, que lo admiraban, el mismo Spilimbergo, que tenían un gran respeto y una gran admiración por él, no se llevaban de acuerdo con Don Laños, ¿no? Por ahí tenían serias discusiones porque él los atacaba, ¿no? Muchas veces estuvieron a punto de irse a las manos, ¿no? Pero era un hombre de dificilísimo trato, diría yo, ¿no? Pero contaba cosas terribles que le habían pasado en su país, en Hungría, ¿no? Él realmente sufrió la persecución, esa masacre que hubo de las tropas de Stalin, ¿no? Fue feroz, implacable, ¿no? Era un hombre que en carne propia había sufrido, había perdido hermanos, había perdido a sus padres, una vida realmente terrible, ¿no? Mira, a mí la primera vez que estuve en Tucumán, que fue en el año 51, 54, la universidad se estaba mudando y había papeles por todos lados. Había dibujos de Spilimbergo, dibujos de Salai, la gente se llevó lo que quiso. Y yo veía los dibujos de Salai ahí. Yo, pero este tipo es un genio, ¿no? Porque no todo lo que está ahora en el museo es bueno, ¿eh? Ojo. Hay unos dibujos de Salai que madre querida, ¿no? En otros libros está. Y me pareció fantástico, me pareció un dibujante extraordinario, ¿no? Y después compruebo con los años que hay muchos tipos que a Salai se lo comieron de a pedacitos, ¿no? Pero no lo podían digerir bien. Claro. Era como un mago, ¿no? El dibujo de pluma, cuando hacía dibujo de pluma, fenómeno. Y vos ves los dibujantes de raza, ¿no? Pues yo me acuerdo, yo estaba en la Facultad de Arquitectura y el departamento de arte funcionaba en el Teatro Belgrano. Entonces no quedaba tan lejos de la facultad. A veces íbamos al departamento de arte en tren de curiosear, porque de pronto había algunos tipos que eran amigos, como Martínez Howard, Cachete González, Carlos Alonso. Todos estaban viviendo allí, digamos, en el departamento de arte. Y yo me entero de Salai por Parpagnoli. Y entonces Parpagnoli me dijo, yo algunos dibujos hacía por ahí, y me dijo que yo debiera ir a hablar con Salai. Pero claro, yo por la facultad no tenía ese tiempo ni nada. Entonces Salai transcurría por ese mundo extraño que era la universidad en ese momento en Tucumán, porque era una cosa casi aparte. No tenía el ritmo que aparentemente tuvo después. Nosotros descubrimos, por ejemplo, la importancia de la Facultad de Arquitectura cuando llegaron 2 alumnos de Europa. Uno era el gallego Bermejo, Jesús María José Bermejo Day, y un húngaro, Xolops, que allá habían tenido referencia de lo que era la Facultad de Arquitectura. Es decir, Salai había aparecido más o menos junto con el mismo grupo de gente que había terminado de armar la Facultad de Arquitectura, que era Escuela de Arquitectura todavía. También era Escuela de Arte que dependía de Filosofía y Letras. Claro. ¿No? Es decir, creo que Salai en su momento, yo me acuerdo, se hizo una muestra hace muchos años en una galería aquí en la calle Córdoba y San Martín, no me acuerdo qué galería era. Unos pocos dibujos de Salai, nadie sabía quién era Salai. Es decir, yo creo que ha pasado como con mucha gente que a Salai se empieza a descubrir mucho después que pasó. Así que me parece una cosa de una gran justicia poder recuperarlo, porque si vos te pones a ver a todos los que han salido, todo el grupo de dibujantes que sale de Tucumán, todo lo que te nombré recién, más algunos herederos de eso, Aurelio Sala, el Loco Gatti,
todos estaban con la impronta de Sallai, Claro. ¿no? Entonces resulta... Pero se empieza a conocer a partir justamente de los dibujantes que se formaron allí. Claro, porque además vos te encontrabas que todos tenían un parentesco en la forma de dibujar, todos tenían un algo. Sí. Y decías, ¿de dónde sale esa aura de parecido? Y era justamente Sallai que estaba allí, ¿no? Así que prácticamente como él era un tipo muy retraído, muy no se mostraba mucho, ¿no? Es decir, los alumnos iban y cumplían. Y en el caso de Sallai, cuando llegó a Estados Unidos, ese país que también tiene una tradición de grandes dibujantes, bueno, cuando vieron los dibujos de Sallai se quedaron deslumbrados, ¿no? Y entonces empezó a vender, a tener cotización. Él se había ido con su hija, y en un viaje que yo hice hacia fines de los años 70, Marcelo Bonevardi, el pintor Marcelo Bonevardi, un argentino que estaba radicado allá, que era amigo de Sallai, me llevó al taller, ¿no? Y lo encontré muy bien, ¿no? Sin esa paranoia que lo perseguía tanto acá en Buenos Aires, donde además lo reconocían, digamos, los colegas y un pequeño grupo, ¿no? Nadie le compraba un dibujo a Sallai aquí en Buenos Aires. Entonces, ahí en Nueva York me encontré con el Sallai exitoso, ¿no? El hombre que, bueno, tenía un espacio dentro del arte norteamericano, que es muchísimo. Y allá tuvo el éxito que realmente se merecía, ¿no? Allá lo reconocieron, ¿no? Y ese reconocimiento después se hizo extensivo a todo el mundo. Tanto es así que en su propio país, en Hungría, está ese formidable museo Lajos Sallai, y hay también una escultura muy grande de Sallai en una plaza. Era una época así muy extrañamente divertida y que no te dabas cuenta, uno no se daba cuenta lo bien que estaba pasando todas esas cosas. Después cuando viene la vida, sí, te das cuenta, te das cuenta de todo lo que se perdió, ¿no? Eran, claro, vos entrabas a la universidad y tenías monstruos, tenías monumentos cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces, lo que tenía esa universidad, que lo político no tenía cabida, porque eran tan sabios los tipos que estaban ahí, que no... Más allá de... Claro, que estaban más allá de todas las cosas. Sí. Entonces, incluso empezó el teatro con Wojciech Diauszoki, empezó el teatro universitario, se estrena en Tucumán La cantante calva de Ionesco, primera versión en castellano. Bueno, y nadie se daba cuenta de todo eso, claro, que pasaba, ¿no? Por eso yo creo que Sallai no tuvo nunca el reconocimiento que tuvo después en Estados Unidos. Pero bueno, había toda una intención de crear un foco importante en el noroeste, sí, ¿no? Sí, Universitario. Sí, no, y además, la cosa estaba creciendo así. Y de pronto, ¡cloc!, se muere así todo, ¿no? Yo no me olvido lo que fue la ida de los que estábamos en Ciudad Hospital trabajando allí. Porque entonces empezaba a decir, bueno, ¿quién tenía dónde vivir en Tucumán y quién no? Para que se vayan yendo de uno así. Había que terminar lo que se estaba haciendo, la obra era desgarrante, sí, digo, ¿no? Desgarrante. Enseguida, era una caja de Pandora. Tucumán en esa época era una caja de Pandora. Estaba un tipo de Scully, claro, que era el decano, que era íntimo amigo de Eva, así que cualquier cosa que hablara acá a Eva le respondía de Scully, por eso podíamos estar en la universidad y con todos los materiales gratis y todas las cosas, ¿te das cuenta? Y unos profesores Y los profesores de ese nivel, ¿te das cuenta? En cada departamento, dentro de los que había, por ejemplo en escultura, estaba Domínguez y otra gente, estaba
Spilimbergo con Sala y con otro grupo de gente, y así, en grabado estaba Rebufo y después tuvo Pompeya Audiver, que como mi mujer era descendientes catalanes, nos tomó de hijo, así que Rosa, que era una mujer que poco se podía hablar, a nosotros nos pedía y nos invitaba a comer, por ejemplo. Claro. Así que era una cosa que si uno... No había horario. A las 8 de la mañana se abría la facultad y se cerraba a las 12 de la noche. Y nadie tenía obligación de ir. Quiere decir que los sábados, domingos, vivíamos ahí. ¿Te das cuenta? O salíamos a tomar vino por ahí con todos, o vivíamos ahí. Pero el propósito primero, como vos decís, el modelo era la Bauhaus. Yo creo que el nudo de todo probablemente ha sido Parpagnoli, si bien, porque empezaron a juntar toda esta gente que realmente tenía la capacidad del Bauhaus, porque yo me acuerdo que se hablaba mucho de Maldonado, Tomás Maldonado que estaba en el Bauhaus, ¿no? Entonces yo creo que era el modelo, incluso habían las entregas, teníamos que resolverla en una hoja de 1 metro por 70. Así que ahí tenía que entrar todo lo que era necesario al modelo de algunas de las cosas que hacía el Bauhaus para modular, digamos, lo que se hacía, ¿no? Claro. Pero eso estaba, incluso había la recomendación también de los profesores que fuéramos a los conciertos, que visitáramos el departamento de artes. Así que había toda una cosa, así que no. Interdisciplinaria. Incluso también a veces había charlas con la gente de filosofía y letras. Así que concretamente querían que no fueran mundos estancos. Claro, porque después se hizo una cosa totalmente separada, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que Laio Salai, el ilustrador de las Fleurs du Mal, el ilustrador de la tragedia húngara, fue secretamente, discretamente, silenciosamente, el que influenció a todos los dibujantes argentinos, porque todos tienen algo de Salai, todos han tratado de copiar algo en el buen sentido, digo copiar, ¿no? De don Laio Salai. No sé, Alonso, Rux, Roberto González, Presas, Cogorno, qué sé yo, todos han tenido alguna influencia de vamos a llamarlo de alguna manera, de este monstruo de la forma.